Hola chicos, yo soy la profe Paola y hoy vamos a ver vamos a hablar sobre las traslaciones verticales de la función seno. Pero antes vamos a repasar un concepto muy importante que es el de circunferencia goniométrica o circunferencia unitaria. Para ello ya tengo yo trazado acá en el plano cartesiano una circunferencia unitaria que es la circunferencia de radio 1. También tengo un deslizador, que es un ángulo alfa que varía de 0 a 360 grados. Y para este deslizador tenemos aquí un ángulo central, que sería el ángulo BAC, y un arco, que sería el arco BC. A partir de este arco, del extremo del arco, construimos un triángulo rectángulo, que sería el triángulo ADC con ángulo recto en D. Y vemos que el deslizador me va generando el ángulo central que está en la circunferencia trigonométrica. Entonces, a partir de este triángulo rectángulo que queda formado aquí, vamos a definir la razón trigonométrica seno en un triángulo rectángulo. Recordemos que el seno de un ángulo es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo. En este caso, entonces, tenemos que el seno del ángulo alfa sería el cociente entre el segmento CD, cateto opuesto, y el segmento AC, hipotenusa. Y como la hipotenusa coincide con el radio, que en este caso es 1, el seno de alfa quedaría CD sobre 1, es decir, CD. Podemos concluir entonces que la longitud del segmento CD representa en valor numérico, como valor absoluto, al valor del seno del ángulo alfa. Como en el triángulo rectángulo los ángulos se limitan de 0 a 90 grados, trabajamos entonces en la circunferencia trigonométrica, donde podemos ampliar los ángulos y podemos definir las razones trigonométricas de cualquier ángulo entre 0 y 360 grados o en su equivalencia en el radián de 0 a 2pi. Entonces, lo que vamos a hacer ahora vamos a ir analizando un poco el valor del seno del ángulo alfa en la circunferencia. Notemos que en realidad el valor del seno está dado por la ordenada del punto C, y para eso tengo aquí un texto dinámico, y este texto el que me va a mostrar es para cada valor de alfa su correspondiente seno. Entonces vamos a mirar un poco el tema de los signos y los valores, la variación de valores del seno en una circunferencia, ¿sí? Colocamos nuestro deslizador en 0 grados y vemos que el seno del ángulo 0 es 0 también, ¿verdad? Vamos aumentando y vamos viendo qué ocurre en el primer cuadrante y notamos que cuando alfa está en el primer cuadrante el valor del seno es positivo y va aumentando hasta que llega a 90 grados, donde el valor del seno llega a su punto máximo, que es 1. En el segundo cuadrante va disminuyendo el valor del seno hasta que llega a el valor de 180 grados, o su equivalencia en radianes, que sería pi, y el seno es de 0 grados. En el tercer cuadrante vemos que el valor del seno es negativo hasta que llega a 270 grados, donde llega a su valor mínimo, que es menos 1. Y en el cuarto cuadrante sigue siendo negativo hasta que llega a el límite en el del cuarto cuadrante, 360 grados, donde el seno es 0. Entonces podemos concluir que los signos del seno en la circunferencia trigonométrica quedarían así. En el primer cuadrante y en el segundo el seno sería positivo, y en el tercero y el cuarto cuadrante sería negativo. También vemos que el mínimo valor que toma la función seno es de menos 1, y eso se da en el ángulo de 270 grados o 3 medios pi. Y el mayor valor que toma es el de 1 y se da cuando el ángulo es de 90 grados o pi sobre 2 radianes. Entonces, como nosotros queremos extender un poco este concepto y la circunferencia nos permite representar cada ángulo en el sistema radián como un número real, y a cada número real eso hace corresponder a una única imagen, nosotros podemos decir que si el radio vector, nuestro radio vector sería AC, lo hiciéramos girar más de una vuelta, estaríamos generando ángulos
que irían entre 2pi a 4pi, 4pi a 6pi y así sucesivamente. Y a cada uno de esos ángulos que están representados con números reales en el sistema radian le corresponde un único valor del seno. Entonces podemos hablar de funciones trigonométricas. En este video vamos a mirar un poquito la representación gráfica de la función trigonométrica seno de x, donde x va a representar el ángulo en radianes, ¿sí? Nuestro modelo es limitado porque vamos a poder representarla solamente en el intervalo de 0 a 2pi. Acá ya colocamos nuestro eje de x, como unidad de medida ya tenemos en el sistema radian, y lo que vamos a hacer entonces es a ver cuál sería la representación gráfica del seno de x. Entonces el punto E, cuyas coordenadas son alfa y seno de alfa, nos va dando la representación gráfica de la función seno de x en el plano cartesiano en un intervalo de 0 a 2pi. Recordamos que el dominio de la función seno de son todos los reales, la amplitud es de 1, el periodo de 2pi y el rango es de menos 1 a 1 en este caso. Vamos a recordar también qué ocurre cuando hacemos la traslación vertical de una función. Y recordemos que lo que ocurre es lo siguiente. Dada la función f de x, si hacemos una traslación vertical, es decir, le sumamos a la función una constante c, lo que va variando es la ordenada del nuevo punto. Es decir, cada punto p, x, y de la función f de x quedaría convertido en x y más c. Esto nos da una idea de lo que ocurre. Lo que va a ocurrir es que la función se va a trasladar hacia arriba si le sumáramos un valor positivo, o hacia abajo si le sumáramos un valor negativo. Entonces tengo aquí dos ejemplos. El primero sería una traslación vertical hacia arriba y sería la representación gráfica de seno de x más 1. El punto G es el que me va describiendo esta función y claramente se nota cómo es la traslación vertical de una unidad hacia arriba de nuestra función estándar seno de x. Notemos que el dominio, la amplitud y el periodo no cambian, pero sí cambia el rango de la función. En este caso, el rango de la función seno de x más 1 sería el intervalo cerrado de 0 a 2. Vemos un ejemplo más, que sería una traslación vertical hacia abajo de 3 unidades, y sería la representación gráfica del seno de x menos 3, y el punto h es el que va describiendo esta función. Recordemos que estamos trabajando con un modelo limitado y solamente en el intervalo de 0 a 2pi. El dominio, la amplitud y el periodo se mantienen, pero el rango de la función seno de x menos 3 sería el intervalo cerrado de menos 4 a menos 2. ¿Sí? Entonces, para que puedan visualizar mejor, voy a graficar la función en entrada, la función seno de x, que sería esta, la función seno de x más 1 y la función seno de x menos 3. ¿Sí? Entonces vemos la representación gráfica de estas tres funciones y vemos lo que ocurre cuando realizamos una traslación vertical de la función. ¿Sí? Queda a cargo de ustedes entonces ver el resto de las funciones, las 5 funciones restantes, ver también cuáles serían las traslaciones verticales. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la representación gráfica de la función seno sería esta. El dominio son todos los reales, el rango va de menos 1 a 1, el periodo es 2pi, la amplitud es de 1. Cuando hacemos una traslación vertical, si consideramos k como un valor positivo y le sumáramos k, la función se traslada hacia arriba k unidades, y si le sumáramos menos k, la función se traslada k unidades hacia abajo. ¿Sí? Otra cosa importante es que la traslación vertical modifica el rango de la función seno, manteniéndose constantes el dominio, el periodo y la amplitud. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el video les pueda servir y nos vemos en una próxima entrega.